Buenos días, padres de familia. Mi nombre es Paola Suárez Castro, apoyo psicosocial del CDI Mi Primer Tesoro y Caterina y Gabriel. Es un gusto saludarlos y espero se encuentren muy bien. Este mes vamos a realizar el segundo taller de padres de familia con el tema el manejo de las emociones y estrés durante la pandemia. Para esto es necesario que conozcamos qué son las emociones. Las emociones son reacciones innatas que las personas tienen ante los eventos relevantes para sus metas, proyectos de vida o eventos psicológicos relevantes. Debemos saber que las emociones son breves, es en cuestión de segundos. ¿Cómo se componen estas emociones? De un evento psicológico cognitivo, es decir, un pensamiento, y de una respuesta fisiológica, es decir, la reacción que produce el organismo ante los diferentes estímulos de nuestra vida cotidiana. Tenemos diferentes emociones, pero las básicas se encuentran la felicidad, la tristeza, la ansiedad, el miedo, el enojo, el disgusto, todas las hemos sentido, ¿verdad? Pero es importante aclarar acá que todas las emociones son buenas, desde que nosotros las sabemos regular y expresar. Por ejemplo, todos acá hemos sentido miedo, ¿verdad? Pero el miedo ¿para qué sirve? Para adaptarse al peligro y actuar con precaución. Este es un buen ejemplo. Lo más importante de las emociones es aprender a reconocerlas y expresarlas, hablar de ellas, pero también ser empáticos como en saber o conocer qué es lo que siente el otro, cómo lo siente y cómo lo afecta. Este otro yo me refiero a el esposo, la esposa, los hijos, los compañeros de trabajo, el papá, la mamá, etcétera, con las personas que convivimos diariamente en nuestra vida. Algunas emociones, sentimientos o pensamientos se presentan en personas adultas, pero también es importante conocer que se presentan en los niños y niñas, y más en esta etapa de primera infancia, y más aún ante la situación de emergencia a causa del COVID-19. Tenemos que reconocer que todos hemos sentido miedo en esta situación. ¿Miedo a qué? A perder la salud por el contagio, a las posibles consecuencias de la enfermedad, a la falta de recursos, a la falta de insumos básicos. ¿Por qué sentimos miedo? Porque es una situación nueva y amenazante. Y hemos generado pensamientos como me puede pasar a mí, puedo contagiar a mi familia, ¿cierto? Y aparecen pensamientos negativos asociados a la muerte propia o de la familia, así como el temor que sentimos a contagiar a nuestros seres queridos y provocarles daño. Hemos sentido frustración, porque esta situación genera una pérdida de libertad y dificultan llevar adelante proyectos y actividades personales. Puede haber pensamientos de tipo, no puedo hacer lo que hago siempre, no puedo terminar mi trabajo, quiero salir y no puedo, no puedo salir al parque, no puedo ver a mis seres queridos, pero frente a esto debemos tener una situación novedosa, se debe ser paciente y generar nuevos hábitos y nuevas rutinas y actividades. Enojo, creo que a todos nos ha pasado. Y solemos pensar que es algo injusto y tener pensamientos como el gobierno tendría que haber cerrado antes, esto no es mi culpa. Otras personas porque no respetan la cuarentena, ellos sí, ¿cierto? Tristeza. Se da por la ruptura de nuestra cotidianidad, de todas las rutinas que teníamos, de las actividades que hacíamos. También se agrava por todo el contexto o el contacto reiterado que tenemos con noticias negativas. Por eso es acá importante decirles que esas noticias debemos tenerlas en cuenta y creerlas de, pues obviamente de medios de comunicación que sean oficiales y sean veraces, o sea de verdad, porque en las redes sociales sale mucha noticia que es falsa. Debemos tener en cuenta que aquí han aparecido pensamientos de no tengo ganas de hacer nada, pero debemos tener en cuenta que esta situación es transitoria y que de nuestro esfuerzo y el respeto que le demos a la cuarentena, pues va a permitir que esto finalice antes de lo que se espera. Hemos sentido también ansiedad y esta ansiedad va dirigida a la incertidumbre. Han aparecido pensamientos como voy a dormir hasta que termine esto. Por eso es importante mantener una rutina, establecer una serie de actividades durante el día y separar un espacio del mismo para el esparcimiento. Aburrimiento. El aislamiento provoca en muchos casos que no podamos compartir tiempo con otros, ¿cierto?
Y aquí aparecen pensamientos de ahora qué hago, cuándo podré salir a divertirme. Pero es importante que aquí utilicemos los medios digitales, ¿cierto? Todo lo de las llamadas de WhatsApp, Facebook y todos los cursos que ahorita pues están dando por el hecho de la pandemia. Están, digamos que significativamente esto se ha aumentado hartísimo, la educación virtual, cursos en el SENA. Bueno, es decir, ha salido muchas cosas de esto. Hemos sentido ese sentimiento de soledad, pues obviamente de aquellas personas que viven solas, ¿cierto? O de aquellas personas que han tenido conflicto con su familia. Hemos sentido estrés, ¿verdad? Para esto es importante que nosotros como padres de familia conozcamos el término regulación emocional, el cual es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. ¿Qué implica esta regulación emocional? Tiene tres procesos. El primero, pausarse. ¿Qué es esto? Permitir que la experiencia de la emoción, o sea, es decir, el pensamiento, la sensación, los impulsos, los sentimientos, sin evitarlas o lamentarse por sentirlas. Debo permitir esa emoción. ¿Esto qué implica? Que yo observe desde mi interior lo que se siente y cómo se siente, ¿cierto? La segunda es reconocer esa emoción y nombrarla y tener en cuenta, padres de familia, que cada emoción es particular y se caracteriza por una manifestación comportamental y fisiológica. Si yo logro reconocerla, voy a regularlas con efectividad. Discriminar. ¿Qué tan, qué tan controlable, es la situación y la emoción misma? Debemos saber que las herramientas para afrontar esta emoción están bajo el control voluntario, o sea, esto depende de mí para que sea efectivo. Y mientras que la aceptación es la mejor estrategia para los eventos y las experiencias incontrolables. Y también el buen trato. ¿A qué se refiere el buen trato? Los cuidados y los buenos tratos son relaciones recíprocas y complementarias. Entonces, tratar de establecer esa comunicación asertiva con mi familia, establecer un diálogo, compartir espacios para poder fortalecer esos vínculos afectivos, conocer a esa otra persona que estoy, porque a veces por la vida diaria y por la rutina que llevamos antes, no lográbamos saber quién es mi esposo, quién es mi esposa, quién es mi hijo, qué le gusta, tal vez está triste por esto, cómo le puedo ayudar, y también conocerse a uno mismo, ¿cierto? Saber qué cosas le faltan por aprender, qué metas se va a establecer. En fin, son infinidad de cosas que podemos sacar positivas de este aislamiento. Pero debemos tener el cuidado del manejo de las emociones frente al COVID-19. ¿Cómo hacemos eso? Debemos ser empáticos con los demás, ¿cierto? Colocarnos en el lugar del otro. Atender las indicaciones del gobierno en cuanto al aislamiento social, el autocuidado y la solidaridad. Informarnos únicamente desde fuentes oficiales y medios de comunicación veraces. Tener una rutina en casa. Cuida de tus sueños y de tu alimentación. Aprovechar el tiempo con una actividad física en casa. Mantener la comunicación con nuestros seres queridos y amigos. Comentar nuestras emociones y pensamientos. Y si es necesario, pedir ayuda emocional si lo requerimos a nuestra EPS, a la Secretaría de Salud del municipio o un líder social y espiritual que tengamos que pues, de nosotros sea de nuestra confianza, perdón. El COVID-19 puede ser difícil de entender para los niños, por eso es necesario hablarle a nuestros hijos del coronavirus y la situación actual con cariño y palabras que ellos puedan entender. Y animarlos desde nuestro ejemplo, adoptar hábitos saludables a través de las diferentes actividades, ¿cierto? Como cantar, bailar, bueno, seguir haciéndoles actividades físicas a los niños. Recordemos que nosotros como padres de familia debemos sentir seguros a nuestros hijos. Debemos brindarles un entorno protector y hablarles y explicarles la situación que está pasando con mucho cariño y cuidado para que ellos la puedan entender. ¿Cómo nosotros cuidamos nuestra salud mental? Los hábitos para cuidar la salud mental son los siguientes: cuidar nuestras horas de sueño, esto es muy importante, nuestra alimentación, realizar actividades agradables, ver una película, hacer ejercicio físico, cuidar nuestras relaciones personales, mantener nuestra mente activa, organizar bien nuestro tiempo y gestionar nuestras emociones. Y ya para finalizar, padres de familia, agradeciéndoles por su colaboración y su atención, tengo 3 reflexiones sobre salud mental. Recordemos que el 10 o 11 de octubre se celebra el Día de la Salud Mental,
¿cierto? Entonces, si nosotros vemos en este aislamiento selectivo, se ha crecido demasiado, demasiado las cifras de ansiedad, depresión. Bueno, han sucedido demasiadas cosas, ¿cierto? Debemos cuidar nuestra salud mental. Esto es un llamado, esto es muy importante. Tu mente cree todo lo que dices. Háblale de fe, háblale de confianza, háblale de honestidad, háblale de valentía, háblale de amor, ¿cierto? La mente es como el agua. Cuando está calmada y en paz puede reflejar la belleza en el mundo. Cuando está agitada puede tener al paraíso enfrente y no lo refleja. La primera regla de salud mental. Aprende a distinguir quién merece una explicación, quién merece solo una respuesta y quién merece absolutamente nada. Entonces agradecerles por su atención. Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Espero sus respuestas en el WhatsApp y que tengan un excelente día.